contactado el ingeniero Castillo, Dayan Castillo. ¿Cómo estás, Dayana? Perdona, ahora ya me confundí con el nombre. Bueno. Dale, no te afanes, Daya, porque es Daya y Ni, pero no sé si te queda mejor Daya. Dayan mejor. Muy bien, Dayan, bienvenida al canal. Finalmente, después de casi un mes que habíamos contactado, ¿te acuerdas? Vos estabas ocupada con tus, situaciones personales y bueno, finalmente estamos aquí. Bueno, queridísima, como me encantaría que comenzaras a contar un poquito la historia de tu papá, del ingeniero Castillo, cómo fue su contacto, en qué año fue. Bueno, empezamos por ahí, ¿verdad? Si te parece. Por supuesto, Celina, muchísimas gracias por la invitación. Y sí hemos tenido una agenda un poquito apretada, pero ahí hemos hecho todo el esfuerzo para poder estar en tu canal y llevar esta información pues a todos tus seguidores. Bueno, papá fue uno de los tres mejores contactados del siglo y esto fue una denominación que salió de un Congreso Mundial Ufológico en Wiesbaden, Alemania. Pues a él lo contactaron seres extraterrestres de Andrómeda, las Pléyades, Venus, Sexta Dimensión, Manet y el Sol Central Chiel-Jo, quienes son nuestros creadores. Y le dieron muchísima información de carácter profético y espiritual para la raza humana. A papá, la primera experiencia que tuvo en el año 63 en el volcán Irazú, pues él era ingeniero de telecomunicaciones y hubo un apagón y estaba de visita el presidente Kennedy allí en Costa Rica. A él, junto con otro ingeniero, debieron subir para mirar qué era lo que estaba pasando con las redes de telecomunicaciones y de la luz se dieron cuenta que del volcán Irazú salieron unas naves, unos objetos no identificados muy grandes. Papá decía que más o menos tenían de 30 a 50 metros de diámetro y allí digamos que fue la primera vez que tuvo un contacto directo de avistamiento muy cercano con estos seres. Más adelante, él se fue a vivir a Venezuela en el año 69 y allí tuvo un encuentro muy especial que daría continuidad después para su contacto físico. Y ese es que estando en el Teatro Canaima, viendo una película Barbarella, en la entrada se encontró con un hombre que se presentó como Cyril Weiss y le pidió a papá que le comprara el boleto para entrar a ver esta película. Él estaba recién llegado al país y estaba solo. Entonces papá le hizo el favor y finalmente entraron juntos porque iban solos y tuvieron una conversación interesante. Pues Cyril Weiss le preguntaba a papá que si creía en la vida en otros planetas, pues esta película tiene un carácter también de ciencia ficción. Ellos entablaron una relación muy estrecha, fueron grandes amigos por varios meses y digamos, compartieron temas en relación a las religiones, en relación a la música clásica, a si había vida en otros planetas o no. Silvay siempre se mostró escéptico ante estos temas y llegó un momento en que él se despidió, dijo que tenía que volver, porque papá lo denominó más adelante el suizo, porque era un hombre que venía desde Europa. Y le dijo, bueno, que se volverían a ver en algún momento, se despidieron. Y mi papá en el año 73 viajó a Bogotá, acá a Bogotá, Colombia, para hacer una empresa de telecomunicaciones. Papá tuvo tres matrimonios. En ese momento ya había terminado con su primer matrimonio, entrando acá a Bogotá, conoció a mi mamá, hicieron su hogar y ahí fue donde empezó realmente todo el contacto. Y fue muy curioso porque mamá precisamente trabajaba en la empresa de su socio y ella recibió una llamada de una mujer llamada Karinka que venía desde México y le dijo que estaba necesitando al ingeniero Enrique Castillo Rincón porque ella era contactada por seres extraterrestres y debía darle una información muy importante.
Papá pasó al teléfono, se citaron, obviamente a papá le parecía súper sorprendente y en esta cita ya le contó que estos seres les habían dado información a un grupo de Marla en México, que es una contactada que lleva más de 50 años, e hizo un grupo muy grande allí de contacto, donde recibió también mucha información y le habían dado todos los datos, el teléfono, la dirección, el país donde se encontraba, porque papá iba a ser contactado por ellos también. Ella venía a hacer unos cursos de introducción a la ciencia cósmica, donde pues compartió parte de toda la información que dejaron estos seres. Y le explicó a papá y al grupo también que fue de amigos con él, pues todos estos temas en relación a la meditación, la alimentación, etcétera, para que él pudiera entrar en contacto telepático con seres que inicialmente fueron de Andrómeda. Estos seres de Andrómeda le dijeron que eran unos seres muy, pero muy avanzados, estaban en una escala evolutiva superior y que nos consideraban como la basura del universo, porque estábamos muy densificados y estamos en los primeros pasos evolutivos en relación al humano cósmico y que necesitábamos ayuda e intervención que ya se venía haciendo en varias civilizaciones y que en este momento lo iban a dejar a cargo con una civilización más cercana a nuestros procesos evolutivos y eran los seres de Pléyades. Luego papá tuvo este contacto con seres pleyadinos y ellos le dieron holográficamente en su mente la imagen del lugar donde tendría su primer contacto, que fue en el año 73, en un noviembre, y él tuvo que ir vestido de campesino, con botas pantaneras, una ruana, un sombrero, ir solo, obviamente, y allí sería llevado por primera vez en una nave espacial. Papá hizo 5 viajes en Omni y le entregaron muchísima información, más de 200 mensajes. Dentro de ellos están los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que es de carácter profético. También hay otra profecía que es la profecía del devenir, que tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial. También le entregaron la lógica de la lógica, que tiene que ver con el razonamiento humano y saber cómo discernir acerca de todo lo que está pasando y de los que se dicen ser maestros o tienen grupos o sectas, cómo identificar al falso maestro y poder continuar con estos procesos evolutivos, así como los 7 pasos gestores y los 7 pasos motores para la elevación humana. Perfecto, es increíble. ¿Me estás escuchando, Diana? Perfectamente. Diana. Ah, muy bien. Te había sacado el micrófono para que tú te explayaras súper bien. ¿Qué te iba a decir? Muy interesante. Esos, sobre todo los libros, que todos esos mensajes tu padre los escribió, ¿verdad? Sí, los pueden encontrar en su gran mayoría en sus 2 libros. Hay 2 tomos de OVNI, Gran Alborada Humana, que lo pueden encontrar en PDF en la web o también lo pueden buscar en mi canal de Telegram que se llama Telurión. Ahí entran, yo les envío el link y en los mensajes fijados pueden encontrar los 2 libros para que tengan de primera mano todos los mensajes y obviamente su experiencia narrada por él, que es impresionante poderla leer. Estupendo, yo lo voy a buscar. ¿Qué te iba a decir? Y invito a la audiencia también que lo haga porque es bueno siempre tener más información, ¿verdad? Me parece muy interesante lo que tú acabas de decir también, que ha sido reconocido como uno de los contactados más serios a nivel mundial en el siglo XX. Eso me parece asombroso. Sí. Muy bien, porque como tú verás, querida, estamos viendo muchos contactados que están saliendo, vamos, por debajo de la tierra, tutti pleni. Entonces, algunos sin ánimo, yo no estoy criticando, simplemente desde lo personal veo que confunden más que dar información. ¿Qué es lo que te parece al respecto, querida? Bueno, es que aquí también dejaron información muy importante, por ejemplo, sobre el hecho de la existencia, como ellos lo llaman, es de la otra fuerza,
que es de carácter extraterrestre y son reptiles. Vienen del dragón y ellos son los que han invadido este planeta Tierra y me gustaría de una vez pasar y comentarles un poco porque tiene relación con la pregunta que tú acabas de hacer sobre los contactados y me parece muy interesante. Sobre la otra fuerza, la lucha no es solo entre vosotros, también nosotros estamos involucrados directamente. Nos esforzamos por superar la otra fuerza contra la cual combatimos durante largo tiempo en nuestra propia tierra. La otra organización, como nosotros, es de procedencia extraterrestre. Pertenecemos a la gran hermandad cósmico-solar, a la cual vosotros tarde o temprano tendréis que uniros. Al hacerlo, recibirán todas las prerrogativas y beneficios de otras organizaciones similares a las humanas, permitiéndoles un contacto más estrecho con estas sociedades avanzadas de otros planetas. Esta lucha de que os hablo se ha trasladado aquí, ahora, en tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan sutil, basados en que siempre creyeron que estaban solos en el universo. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual aprovecharon estos indeseables visitantes extraterrenos. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo, en la Tierra. Lo mismo ocurre con las religiones. Pero esta fuerza que ha doblegado varias sociedades y planetas está aquí ahora. Nosotros, los pleyadinos, nos enfrentamos al mal, jamás lo ignoramos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúan. Esta fuerza, poderosa y demoníaca, por culpa de los hombres de frágilmente y débiles de espíritu, han permitido ocupar un peligroso lugar en la tierra a sus abanderados, utilizando una peligrosísima arma que afecta a los sentidos sedientos de poder. Esto se produce por medio de unas ondas psíquicas tipo O, que hacen operar impunemente sin que puedan intervenir los pleyadinos. A estos hombres deseosos de poder y contactos que se hacen canales y elegidos de estos. Me parece muy interesante y apropiado en este momento comentar esto, porque los contactos que se sucedieron, digamos, a nivel mundial desde los pleyadinos, que fueron quienes contactaron a papá, porque en su viaje a Perú, al Alto Perú, allá conoció otros 23 contactados. Eran de todo el planeta. Y a ellos lo primero que les dijeron era que ellos no eran ningunos elegidos, que no tenían ninguna misión en este planeta, que no tenían ninguna obligación de hacer absolutamente nada, que solo estaba bajo su criterio y su libre albedrío si ellos decidían o no contar la experiencia y divulgar en el caso de papá, porque no sabemos, y papá nunca supo realmente a cada quien si le dieron la misma información o hubo algo diferente en su contacto, de divulgarla al planeta. Entonces, ya vemos que aquí hay una interferencia de la otra fuerza muy profunda para confundir al ser humano. Y dos, porque el ser humano normalmente tiene, por cultura y por religión, ese deseo o más bien esa necesidad de ser elegido y de ser un salvador para la humanidad. Y esto es terrible porque esta fuerza, como la llaman la otra fuerza, esta fuerza negativa, esta fuerza oscura, se vale precisamente de esas ondas psíquicas para hacer uso de estas personas, que muchos de ellos, pues digamos, no tienen la conciencia, que pueden estar canalizando energías bajas, negativas y que los estén manipulando y confundiendo al ser humano. Y hoy en día polulan, así es, mejor dicho, polulan por todo el planeta los contactados y siempre hago un llamado a la prudencia,
y a la investigación de los que se dicen ser contactados, porque más allá de una nave, de ver luces en el cielo lejísimas, que no sabemos si es o no un ovni, hay que ver el mensaje, qué tipo de mensaje te está llevando, y ese mensaje también hay que relacionarlo con la historia de la humanidad, con los mensajes que siempre se han guardado en las civilizaciones y en nuestros ancestros y en los contactados que en sus épocas dieron, digamos, todas sus características, una seriedad en cada uno de los casos, como es el de papá. Hay que tener mucha prudencia, porque hoy en día se habla de un montón de cosas que realmente lo único que habla es de la ignorancia de las personas, porque desconocen, digamos, en décadas anteriores y en la historia, que esta civilización extraterrestre negativa ha estado acá y manipula al ser humano y lo manipula a través de dar el poder. Estas civilizaciones han hecho contacto con las potencias y obviamente han hecho intercambios también tecnológicos a cambio de que hagan con el ser humano lo que se les ocurra, y la gente lo desconoce. Desconoce que hay seres negativos que hicieron abducciones donde dañaron a muchos seres humanos. Hoy en día se sabe que hay unas abducciones, pero no son de carácter negativo. Pero sí hay unos de estos seres negativos, de estos grises que vienen de Zeta Reticuli, que han hecho convenios también con los reptilianos para hacer daño a la humanidad. Muy interesante realmente. Según todo el conocimiento que ha tenido tu padre, ¿desde cuándo está esa civilización regresiva en la Tierra? ¿Le han dado alguna fecha? Llevan milenios gobernando aquí el planeta Tierra, y por eso ellos, como creadores nuestros, han estado muy, muy de cerca dentro de estos procesos evolutivos de la raza humana terrestre. Ellos han dejado información, por eso es que lo hemos visto en muchas civilizaciones, digamos, estas informaciones que uno dice, ay, pero claro, eso se lo dejaron a los Hopi, claro, los mayas, etcétera. Esta información ha estado en todo el mundo y en varios contactados, porque son anuncios que se dejan a las civilizaciones para que hagan algo, para que despierten, para que salgamos de las creencias y de ese ostracismo que nos han llevado a la ignorancia y a no despertar nuestro razonamiento propio, para no hacernos cargo de nuestra individualidad y de nuestro pensamiento. Sí, eso está súper claro. Sí, entonces estas civilizaciones regresivas también fueron porque en la parte de la Atlántida, tú te recuerdas, tiene más de 12.500 años atrás, la Atlántida sí había llegado a un nivel de civilización alto, muchísimo más alto que el que tenemos hoy en día, pero fueron engañados justamente porque algunos habrán tenido esa ambición desmedida, ¿no? Y a donde abrieron esos portales y entraron todos estos. ¿Es desde ese momento o desde antes que estaban estos regresivos? Aquí. Bueno, no, a mi papá no le dejaron, digamos, esa información así de explícita, no le dieron, digamos, una fecha o en qué cultura específicamente llegaron al planeta. Pero si hablamos de investigaciones personales, pues sabemos que llevan aquí, digamos, milenios precisamente, y como tú lo comentas, desde esa época, cuando hubo, la Pangea se dividió, desde allí que pasaron estas catástrofes a nivel geológico del planeta, estos seres salieron y, como ya estaban todos dispersos en el mundo, empezaron a coger ciertos círculos de humanos, y a cambio de entregarles el poder y el conocimiento, tendrían ellos también que hacer hay una entradita para que ellos llegaran realmente a este planeta y nos usaran como alimento, porque realmente, si nos ponemos a analizar, esta raza no quiere el planeta Tierra, o sea, realmente no le sirve el planeta Tierra, o si no ya hubieran acabado con nosotros hace muchísimo tiempo. Ellos se alimentan de nosotros, y esa información sí se la dieron a papá luego, porque fue el primer contacto a nivel mundial en los años 70 que hablaba del nuevo orden mundial,
que hablaba de la otra fuerza, como ellos mencionan, reptiliana, y ya en los 80 que supimos y él se enteró y le dieron toda la información acerca de estos seres grises que vinieron a hacer abducciones y también contratos con las grandes potencias. Entonces ya llevan mucho tiempo, se alimentan del cuerpo físico de los seres humanos, por eso hay tantos niños desaparecidos, tanta gente desaparecida, se alimentan de la emocionalidad de los seres humanos, que tiene que ver con todas las vibraciones bajas, y las emociones todas son bajas porque son creadas desde el instinto, y tiene que ver con el pensamiento, y por eso es que nos enferman, por eso es que nos dan toda la alimentación, lo más, aquí como llamamos nosotros, alimentación chatarra, que nos hace daño, no nos nutre, y también nos programan a través de lo que vemos de nuestros sentidos. Entonces, visualmente, el olfato, todas las drogas, el alcohol, el sexo desmedido, todo está realmente programado en esta Matrix para que el ser humano se hunda y se sumerja en sus instintos y en sus sentidos primigenios para evitar que eleve, que evolucione, porque en el momento en que el ser humano evoluciona, deja de vibrar bajo y los deja de alimentar. Es una energía negativa, es retrógrada y obviamente no se alimenta de la luz ni lo va a hacer. Evidentemente en esos procesos de densidad que ellos ya llevan ya no tienen cómo volver hacia la luz. Sí, claro, es evidente que no. Entonces, el primer contacto que tuvo tu padre era de Andrómeda y el siguiente fue Los directamente ya pleyadinos. con los pleyadinos. Y después también otro con Venus, ¿no? Los Sí, venusinos. sí. Ajá. ¿Y ese en qué momento de la vida de tu padre fue? Bueno, inicialmente tuvo sus primeros viajes con los pleyadinos y allí en su primer contacto, él apenas estuvo en la nave, se encontró con Cyril Weiss, él fue el que lo recibió. Por eso es tan particular su contacto, porque realmente lo que hicieron fue darle toda la información y la confianza y prepararlo para que él pudiera afrontar, digamos, esta experiencia y recibir la información que ellos necesitaban dejar para el planeta. Allí, papá, obviamente, viéndolo con un traje ceñido al cuerpo como un mono, como él lo describe, y unos rasgos que ya eran más sutiles que los nuestros, pues no lo identificó, no se iba a imaginar que Cyril Weiss era el que lo recibía. Sin embargo, Cyril Weiss se presentó y papá, digamos, de la emoción no caía en cuenta hasta que Cyril Weiss le dijo: Enrique, ¿no te acuerdas de mí? Nos conocimos en el cine. Y mi papá decía: no puede ser, a ti también te trajeron. Entonces él le dice: mi nombre es Krishna Merck y yo hago parte de la tripulación. Entonces allí papá ya con toda la confianza, pues entró, digamos, a ver la nave, conocer la tripulación y recibir todos estos mensajes que dejaron para la humanidad. Ya después de estos dos contactos, porque eso fueron así, digamos, como intercaladitos, pero él tuvo ya también la intervención en el tercero de los venusinos, donde los venusinos también le dieron información muy, muy amorosos. Ellos están, digamos, más cercanos que los pleyadinos a nuestros procesos evolutivos. La única diferencia es que los venusinos no pasaron por ningún tipo de guerra, ni ningún dolor, ni ningún sufrimiento como el nuestro, porque nosotros sí fuimos atacados o somos atacados por esa fuerza negativa extraterrestre. Los pleyadinos sí conocen de esta fuerza y, como bien lo mencionan ahí, han luchado con ellos porque acabaron civilizaciones y planetas enteros. Y esta civilización reptiliana que está acá en el planeta Tierra, pues obviamente está en cuarentenada junto con nosotros. Y ya no hay, digamos, una intervención directa de ella, porque como les mencioné, quienes alimentan esa fuerza extraña, extraterrestre, negativa, somos nosotros mismos. Porque el odio, el rencor y energías negativas, la violación de las leyes universales no son inherentes de la fórmula hombre cósmica, sino es esa energía retrógrada que es de ellos y lo que hacen es incrustarla en la mente de las personas y uno la sigue alimentando. Y tienen manifestaciones demoníacas, obviamente, a todo nivel, dependiendo también de los conceptos y las creencias de cada ser humano. Increíble. Sí, totalmente tiene toda la lógica y esto lo hemos, de alguna, yo creo que hay gente que realmente, esto es tan
latente de lo que estamos pasando, ya lo que pasamos y lo que en la actualidad lo estamos viviendo, que creo que no hay duda alguna al respecto de quién está en el poder y por qué están ahí. Ahora una pregunta, querida. Cuando tu padre contacta con los pleiadinos, tú le dices así, ¿de qué parte de Pléyades ellos eran? ¿Por casualidad tenés esa información? Sí, ahorita no quiero darte un mal dato, pero le dijeron creo que era del cuarto o del quinto planeta. Bueno, igual luego te confirmo exactamente, pero no Ok. dijeron, digamos, porque es que la gente sabe que me hace la pregunta, ay, ¿será que hay pleyadinos negativos? No lo sabemos. La verdad, Pléyades es inmenso. Y ellos hicieron Ajá. referencia, digamos, a qué planeta pertenecían del cúmulo, pero no tenemos, digamos, mayor información acerca exactamente de dónde provenían. Ah, ok. Pléyades, sí. ¿Y tú crees que están entre nosotros? Básicamente ellos, porque por lo que tu padre vio, él le decía el suizo, ¿verdad? Al primer contacto que él tuvo, Sí. físico, que es muy importante esto. Y lo más llamativo que después, ¿en cuánto tiempo él lo volvió a ver? Porque cuando lo ve ahí en Venezuela, que se encuentran en el cine, ellos mantienen un cierto contacto por X cantidad de tiempo, después él se despide y le dice de que vuelve a su país, o sea, supuestamente todo esto, ¿no? Sí, Eso, tal cual, eso fue en el 69 y se encuentran en el primer contacto en los años, en el 73. En el 73 se vuelven a reencontrar. y cuando se vuelven a reencontrar, es directamente en la nave, es donde ahí tu papá se da cuenta de que no se da, de la emoción, no hace digamos, El la link, relación, el link, sí, claro. mm, Y es que mira muy, que papá dijo, no, es que sí tenía una diferencia. Primero, pues obviamente, imagínate ver un ser humano con un traje súper ajustado y obviamente él nos contaba que los cuerpos eran perfectos, o sea, muy atléticos. Hablando de ese tipo de perfección atlética, hombres y mujeres. Las mujeres también con un cabello largo muy hermoso y ellos con un tono de rubio muy dorado y sus rasgos eran más sutiles. Papá decía, los ojos eran más almendrados, la nariz, digamos, era más sutil, los labios, la comisura era más pequeña, más delgaditos. Entonces sí había, digamos, un cambio sutil en las facciones. Pero en relación a esa pregunta que tú haces, en su primer viaje precisamente le dicen a mi papá que ellos siempre han estado acá porque ellos son los que han venido a guiar todas las grandes civilizaciones, incluidas la maya, y también pues en todo el mundo han dejado la información y los han guiado en las grandes civilizaciones. Entonces no es que sea nuevo y ellos siempre han estado dentro de nosotros, que ellos venían así digamos como Krishna-mer, que venían y se mezclaban dentro de la sociedad y también algunos de ellos nacían dentro de las familias acá en el planeta Tierra. Entonces digamos que habían estas maneras de mezclarse con nosotros. vos sabés que escuché eso, es muy interesante lo que decís, porque hace poco lo escuché también a otra entrevistada en otro canal, en el cual hay niños que sufren determinadas situaciones, ya sea pequeños ataques de epilepsia o lo que haga, pero en realidad porque el niño viene de una raza cósmica y se tiene que adaptar a esta 3D, que es muy densa, ¿sí? Entonces, fisiológicamente cambia o tiene esos procesos de adaptación. Y también en diferentes enfermedades, como puede ser asma también, las personas los niños en especial que tienen asma, tan chiquititos, que nadie sabe ni cómo ni ha surgido así, ni genéticamente ni nada, simplemente es que parece ser que los niños tienen un proceso de adaptación. ¿Esto es posible? ¿En algún momento tu padre también lo ha visto? Bueno, mi papá sufrió de asma.
ahora Fíjate. que tú lo mencionas, pero y mi hermana Joninka también de chica, digamos, nació también con esto, pero realmente con la información que le dieron a papá no me parece como coherente esta conclusión. Pues ellos en la Ah, información que dejan hablan precisamente que el tipo de las enfermedades que uno tiene, pues las adquiere por procesos emocionales no trabajados. Entonces son traumas, odios, rencores, etcétera. Entonces ahí digamos que es una manifestación del cuerpo físico que se desarrolla en el ser. Tú me preguntarás, bueno, pero un niño, ¿qué karma va a tener? ¿Cierto? Si apenas nació, un niño, un bebé o algo así. Pero resulta que entonces empezamos ya a entrar en profundidad con el hecho de que hay reencarnación y que no hay muerte y que hay procesos evolutivos y que uno viene colectivamente y que uno antes de venir acá, eso es verdad, que uno escoge los padres y el núcleo familiar al cual viene. Entonces, a veces por karma, para quemar karmas, obviamente, porque hasta ahora, digamos, estas son las generaciones que están despertando y venimos con karmas anteriores, de vidas anteriores, uno acepta enfermedades, porque esos son dispositivos también, primero porque obviamente es un dolor, un sufrimiento que padece el ser humano y a través de eso pues quema karma, pero también es un núcleo de detonación para el colectivo, para la familia, para los padres, para que hayan unos cambios trascendentes dentro del propio ser humano. muy interesante, sí, muy interesante. Bueno, y ahora te voy a hacer la pregunta un poco del millón. ¿Por qué tú crees que tanto los seres de Andrómeda, pleiadianos, o como tú le dices, Pleyadinos. sí, exacto, Sí, ellos se mencionan así, así los están en el ok, libro, todo, sí. perfecto. Es la primera vez, por cierto, que lo escucho, eh, sinceramente, y también de Venus. ¿Por qué tú crees que tu padre de alguna manera ha tenido el contacto así? Él ya venía con esto, él ya había reencarnado con esto, él fue una persona que por voluntad propia también reencarnó aquí en este preciso momento, que fue en la década, en el siglo XX, para dar a conocer todo esto, para ser de alguna manera un divulgador, porque tu padre daba conferencias gratuitas, que hay que decirlo, que hay pocos que dan en la actualidad. Sí, mira, papá lo primero que preguntó en su primer contacto a Krishnamurti fue ¿por qué a él? Y él le dijo, ¿tú sabes por qué? Y papá dijo, yo no volví a preguntar, pero eh, tal vez ya asumo o asumimos, digamos, charlando en familia, que muy seguramente papá en algún momento lo supo o lo entendió, o porque a él también le supimos que le habían dado su nombre cósmico. Pero a mí me parece muy prudente de su parte nunca haber dicho eso si lo tuvo consciente, porque eso es una especulación mía también. No me consta, no nos dijo nada en relación a eso, nunca tuvo un comentario más allá de eso, porque, por ejemplo, los investigadores que estuvieron cerca de él hacían hipótesis, por ejemplo, que Krishnamurti era él mismo en el futuro y que venía a ayudarlo acá y por eso tenían, digamos, esa conexión como tan de hermandad, porque a Krishnamurti le encantaba que papá le leyera las cartas que le enviaba mi abuela. Entonces decían, ¿por qué? ¿Por qué él decía, ay, Enrique, ven, léeme, qué dijo tu mamá? ¿Cómo va su vida? Y que él se sentaba con él a escuchar música clásica, a escuchar las cartas de la abuela. Entonces, digamos que esas son hipótesis que salen y no sabemos realmente. Digamos que si hacemos un sondeo dentro de la investigación que hasta ahora tiene el ser humano sobre esto, pues ya sabemos que evidentemente uno viene, digamos, en otras generaciones y se viene haciendo ese trabajo de divulgación o de mensajería, pero no porque él le hayan dicho, porque como vuelvo y digo, él no tenía ninguna misión planetaria de hacer absolutamente nada y lo hizo por decisión propia, dejó su carrera, dejó absolutamente todo por la divulgación de estos mensajes para el planeta Tierra. Quisiera leerte una información que hay precisamente porque ellos hablan que de todos estos acontecimientos planetarios, ya ellos
instruyeron personas, seres humanos capaces, para cuando, digamos, todo esto sea una explosión de varios factores en el planeta Tierra, estos seres salgan de las ciudades internas y puedan ayudar al ser humano que quede en estos momentos. Y a ellos allá en el Alto Perú les hablaron del plan A en sus tres fases y me parece importante y quiero compartirlo porque si hay un plan cósmico, de esto se habla, esto es un plan cósmico y se viene ejecutando y las personas pues lo desconocen y por eso mismo porque hay así cantidad de contactados y entonces siempre andan diciendo que ya nos vinieron a limpiar el planeta, a sacar lo malo, a rescatar a todo el mundo y espérese que usted lo sacó en la nave y esto se va a acabar. Se llama el plan A en sus tres fases. Esta es una información dada en el Alto Perú, en el vórtice de los Andes, los días 20 al 25 de diciembre de 1974 y los días 29 al 31 de enero de 1975. Datos que se dictaron a los 24 contactos mundiales de 19 países por los hermanos extraterrestres pertenecientes a la Gran Hermandad Cósmico Solar. A todos los habitantes del planeta llamado Tierra, todos mis amados hermanos, sea cual fuere su precedencia, creencia, color o condición social, a todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad eterna. Os anunciamos un mundo mejor en donde primará para sus habitantes una mente nueva, que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde se servirá, en donde se vivirá en la verdad o ciencia del espíritu, luz, ley, para los hijos del planeta, en donde todos los opositores del gran plan cósmico serán vencidos y la suprema armonía o ley mayor absoluta será el pan cotidiano del hombre. Aquí rescato que acá no hay ningún elegido y están siempre en todos los mensajes que le dejaron a papá. Todos somos dignos de hacer todos estos pasos evolutivos. Absolutamente todos, aquí no hay ningún elegido y se dirigen a absolutamente todos los moradores del planeta Tierra. Amadísimos hermanos, tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este conocimiento que se les otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este plan. El solo haberlo traído aquí ya implicó un gran movimiento contrario para establecer fuerzas negativas que querrán llevarnos al fracaso, para desechar y desoír las verdaderas enseñanzas elevadas que dan origen a la más alta y sagrada elevación, que es la del espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la proexistencia deberán de permanecer en él, y ustedes, y los hombres de buena voluntad y clara conciencia, lucharán por ellos con las armas de la verdad y la justicia, siendo ya sabedores de estar amparados y protegidos por las fuerzas universales del amor, que solo manejan los grandes logos solares y miembros de las jerarquías planetarias. Sed pues vosotros sembradores de la buena semilla. Preparad a vuestros hermanos, dando con paciencia y sabiduría las instrucciones, preparadlos por grupos e individualmente según vuestro acertado parecer. Diseminad la semilla en buenos surcos, pero si no fuere así, entonces id al campo y habladle al hombre de la tierra y al obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar, e iréis a donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas,
solo me dirán sus deseos de saber, y entregaréis la información sin añadir o quitar nada a como os será entregada, con un buen criterio de enseñanza, que os cobije a todos el firme deseo de propagar la verdad, y para su efecto, ceñid los lomos y dad solo lo que se os ha dado. Y si dais más, que sea en el franco deseo de expresar en su más variada gama solamente la verdad. La primera fase. En 1958, la Fuerza Aérea Norteamericana admitió que los bombarderos del Mando Aéreo Estratégico habían sido lanzados en más de una ocasión en contra de Rusia cuando los radares de detección para la defensa habían localizado objetos que fueron identificados al principio como misiles lanzados por Rusia contra la nación norteamericana. Se comprobó inmediatamente que describían formaciones y maniobras que no son propias de los cohetes. Estos errores entrañan un grave peligro, pues pone de manifiesto el que la guerra nuclear pueda empezar por error o accidente, al confundir nuestras naves por cohetes dirigidos por alguna potencia militar en contra de la integridad y soberanía de los Estados Unidos. Esta advertencia difundida por la Fuerza Aérea Norteamericana tenía lógicamente muy buenos fundamentos para ser distribuida en los altos mandos. Así pues, se sabe a ciencia cierta que nuestras naves, al ser detectadas por la red de radares y en razón al grado de tensión que viven las naciones en la creencia de ser atacado por quienes consideran sus enemigos, pueden desencadenar una guerra en pocos minutos. Sobre este punto ya se han tomado medidas, no solo por parte nuestra, sino por los mismos gobiernos que adelantan investigaciones sobre la procedencia de nuestras flotillas de espacio-naves. Esta fase no es difícil de explicar y menos de entender. La importancia de ella reside en el hecho de que nuestras naves están llevando a cabo sistemáticamente prudentes apariciones en los espacios aéreos de todas las naciones, especialmente aquellas que por su llamado adelanto tecnológico y científico y también militar, es menester que nos observen. Nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo para crear una clara idea de lo que nos proponemos para vuestro mundo y sus moradores. La irresponsabilidad de dos de los gobiernos terrestres se ha hecho patética al ordenar a los pilotos de sus fuerzas aéreas a atacar nuestras espacionaves y parásitas, tan pronto como sean detectadas por sus radares. Esto entraña un grave peligro para los tripulantes de vuestros navíos aéreos, pues su imprudencia al acercarse a nuestro campo gravitacional surge sus efectos en los aparatos de mando, descontrolándolos totalmente. Así, algunos ya han perdido sus vidas por su acentuada estupidez e imprudencia. No parecen entender que la orden que tenemos de no hacer daño a ninguno de sus navíos es clara. De no ser así, ya deberíamos haber destruido no menos de medio centenar de sus aviones. Sabemos también que muchos grandes jefes militares y científicos han sido silenciados, sobre pretexto de poner en peligro la seguridad de sus países y gobiernos al hacer declaraciones al público. Y este ha sido otro grave error de esos gobiernos. Si tuviéramos pretensiones de dominio o de colonización de vuestro planeta, se habría efectuado hace 300 años, cuando sus moradores no hubieran podido ofrecer ninguna resistencia a nuestras naves y tripulaciones. Aún ahora no sería muy difícil realizarlo. Esta fase alternativa, seguiremos haciendo apariciones en todas las altitudes, aterrizajes, contactos cada vez más frecuentes según lo establecido, y ustedes tendrán a su cargo y responsabilidad la divulgación y preparación de las gentes en todo el territorio de sus respectivos países. Esta preparación, divulgando toda la información posible,
por todos los medios de que pudieran disponer. Esto es, programas radiales, televisión, prensa, conferencias, reuniones, charlas individuales y de grupos, folletos, etc. Esta labor es dura y difícil, puesto que solo dispondrán de sus propios recursos y tiempo. Además, tendrán en su contra las fuerzas de quien no han tomado en serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes que se han desatado en vuestro planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores, o sea, a ustedes. Y en muchos casos utilizando a los hombres débiles de espíritu y de mente, oponiéndolos en contra de lo ya establecido, o sea, los que están canalizando. Este factor será el arma más poderosa con que cuenta el enemigo de los grandes propósitos de las jerarquías planetarias para el desarrollo del plan evolutivo para vuestro planeta. Estos hombres debéis de conocerlos bien. Ellos son instrumentos inconscientes de esta poderosa organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre a los corazones. Estad pues alerta. Conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento. No os dejéis llevar por vientos ajenos de doctrina que no sea la de elevar vuestras mentes y espíritus, en donde la suprema verdad y única fuente de conocimiento hace que los hombres obren siempre con equidad, rectitud y justicia, amparados por el gobierno universal del amor al cual todos los hombres, hablo del hombre universal, reciben para su propia evolución. Esta vibración absoluta para lograr la paz y justicia que impera ya en otros mundos y que deberá de triunfar con vuestra ayuda en este vuestro planeta. Ahora nos hablan de la ayuda al planeta. Te voy a hacer una pregunta, perdona. En alguno de los textos, la información que recibe tu padre, ¿no? Claramente, le han hablado, si toma un poco de agua, te iba a decir, ¿le han hablado de la Antártida? No. No le dijeron nada específico sobre ese tema. Perfecto. No, y otra cosa que te quería preguntar, estos contactados que se reunieron con ellos, los 24 contactados de diferentes partes del mundo, ¿esa sola vez se reunieron o no se reunieron más? Solo fue esa vez en presencia de papá, no sabemos si hubo otras reuniones. Y fue específicamente en ese lugar, en Perú, donde existe ese vórtice en la cordillera de los Andes. Correcto. Una pregunta, tú sabes que el chakra de la Kundalini, que estaba en el cerro, estaba en el Himalaya, se desplazó para justamente la cordillera sur, o sea, todo lo que es la cordillera de los Andes. Precisamente está sobre la cordillera sur. Entonces, esto también, esa información, ¿en algún momento tu padre la recibió? Porque esto en realidad sucedió aparentemente en el 2012, ¿ok? Ese desplazamiento energético. No, sobre eso de la Kundalini y ese tipo de energía y de lo del planeta, no. Esto fue más específico, digamos, en relación a lo que le va a pasar al planeta Tierra y también el ser humano que puede hacer para su evolución individual y cuál es la ayuda que ellos están prestando. Estupendo. Bueno, entonces esa era la que quería hacerte en el medio y por favor proseguí con el texto. Dale. Gracias. Bueno, ayuda al planeta, la fase 2. Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación y análisis de vuestro mundo, de que sus moradores deberían de tener ayuda para avanzar en la escala evolutiva cósmica, hubo pues un momento en que por las informaciones recogidas, parecía que las conclusiones finales, después de haber visto la ferocidad con que los hombres hacían continuamente la guerra, de cómo incendiaban inmisericordiamente las ciudades con bombas, destrucción inauditas,
torturas de hombres, mujeres y niños, en la forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales como veían morir niños de hambre, tanto en tiempo de guerra como de paz. La conclusión fue esta cruda y terrible verdad. Los habitantes de la tierra eran incorregibles, a excepción de unos pocos, unos bárbaros carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por la labor de unos pocos, la tierra se vería favorecida a recibir ayuda para combatir eficazmente a los inescrupulosos buscadores de riquezas y poder, que amparados por las mismas fuerzas de que ya os hablé, sacaban buen provecho, llevando a cimas de caos y violencia a todos los hombres y en muchas oportunidades a sus mismos hermanos. No desconocemos la fuerza del enemigo, sabemos en qué campo y con cuáles armas se ha especializado en luchar. Ya para este tiempo, para él, el enemigo, se le está cerrando el círculo. Él lo sabe y en su desesperado intento de sobrevivir llevará al mundo y a sus moradores a una gran contienda final, conjuntamente con sus abanderados, que serán pueblos y tribus enteras, que en su afán de dominio no será sino una desenfrenada carrera hacia su propia destrucción. La fase 3. Esta fase está caracterizada por ayudar directamente a muchos hombres para darles instrucción. Esta preparación entraña en muchos casos la evacuación de esas personas de este planeta hacia un lugar especial en donde se formará e instruirá con una nueva conciencia para posteriormente dirigir a sus propios hermanos de la tierra. Estos hombres son los que por sus valores y valor de trabajar por el bien del mundo son elegidos a esta gran obra. Estas desapariciones de nuestro planeta ya empezaron. Con vuestra ayuda en este despertar, seguramente muchos hombres vislumbrarán este mundo futuro y podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos fuerzas están trenzadas en una continua lucha por prevalecer. A todas las personas que hayan sido concientizadas en estas fases anteriores, se les dará instrucción telepática frecuentemente. Se buscará pues a estas personas diligentemente. En muchos casos se efectuarán contactos personales, habrán proyecciones dimensionales y recibirán ayuda y fortaleza espiritual. En este proceder está la llave del futuro de vuestro planeta. Y esto fue vuestro hermano Krishnamurti, Cyril Weiss. ¿En qué año recibe esa información, Dayan? Este fue en el 74. Ah, muy bien, casi 50 años. Sí. 47 años atrás. Exactamente. Correcto. Muy interesante. ¿Y esto, con todas estas fases, ya estaría terminado este texto o tenés todavía más información? Bueno, esto de las tres fases ya, digamos que esos son los pasos que ellos tienen de ayuda en relación al ser humano y por eso dejaron este conocimiento por todas partes para que la gente lo ponga en práctica, lo estudie y lo haga pues en sí mismo, ¿no? Me gustaría, si quieres o no sé si tengas una pregunta en relación a eso, hacerles la síntesis evolutiva de los cambios geológicos espirituales terrestres en relación a los 9 tiempos que cambiarán al mundo, porque como son un poco extensos, pues por lo menos vamos a tener el global de a qué se están refiriendo en esos 9 tiempos y qué va a acontecer en el planeta. Sí, perfecto. Continúa, por favor. Sí. Ok. La profecía. La humanidad mirará impertérrita sin lograr hacer nada. Las organizaciones humanitarias mundiales y los hombres de bien estarán maniatados. Los gritos y quejas no llegarán a oídos de los gobernantes.
Las mujeres y hombres no volverán a lucir collares, ni zarcillos, anillos, ni alhajas. La especulación, carestía y corrupción estarán a la orden del día. Las familias de bien, junto con sus hijos, orarán y pedirán en silencio. Las religiones se tambalean, solo la fe del justo les mantiene. Violencia, huelgas, ultrajes, robos, asaltos, secuestros, asesinatos, hambre y enfermedades, ríos desbordados, deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, muertes por calor y frío como nunca se vio. Los accidentes llegarán al tope por causa de irresponsables e imprevisión. Nuevas enfermedades aparecerán y azotarán como pestes por todo el mundo sin esperanza de solución. Los justos imploran y esperan. Se acerca el batir de alas que traerá la redención de los cielos. Se levanta el carnicero, cuidado, le dan de beber sangre y se embriagará, marcará a sus seguidores y harán su voluntad. Será el tiempo. Las pisadas del guerrero no dejarán nada a su paso. Ha llegado el tiempo para la guerra, pues no hay otro camino. Los hombres ciegamente la han buscado y se despierta la bestia. Grandes destrucciones acompañan el paso del nombrado. La tierra quedará vacía y estéril. Los justos siguen orando, se sostienen solo por la fe y la esperanza. Son los días del terror. Caerán muchos justos e inocentes, pero no se doblegarán ante las amenazas de la bestia. Otros desfallecerán y se doblegarán. Ha llegado la guerra con su mortífera carga. Se ensayarán nuevos métodos destructivos que asolarán la tierra con sus frutos y ésta gemirá de dolor. Los hombres caerán como tamo que arrebata el viento, arrasados por el fuego, y gemirán, y el consuelo será la muerte. Caerá del cielo la gran tribulación revestida de enfermedad, escoriando y llenando las llagas, los cuerpos muriendo sin remedio. Los asesinos tendrán éxito. El hedor y podredumbre asfixia y contamina el aire, y la terrible plaga se paseará por las nubes y los vientos, sembrando su veneno en los animales y campos también. La tierra se estremece y llora. Errática, casi sin control, se moverá como borracho. Surgen las nuevas tierras, los continentes, y se hunden para siempre las que fueron contaminadas por el hombre. Las aguas se levantan cual gigantescos brazos de castigo para golpear ciudades y tragarlas en un abrir y cerrar de ojos. Las obras de los hombres, en su orgullo y soberbia, quedan sepultadas. La severidad de los volcanes y las fuerzas desencadenadas sin control abaten el planeta. El hombre se estremece y llora, implora perdón. Es tarde. La furia de los elementos entrega al causante su recompensa. El causante es aplastado con sus abanderados. La tierra recobra la vida. El sol calienta tímidamente la nueva vegetación. La simiente llega a un nuevo amanecer. Ha muerto para siempre el gran instigador. La purificación ha completado su obra. Nuevas tierras se inundan, pero esta vez de flores nuevas. Las aves ensayan sus cantos, alaban la majestad del nuevo día. Aparecen los sobrevivientes, vienen de los remanentes, y se inicia la gran marcha a poblar las nuevas y fecundas tierras. Se han cumplido las profecías. El humilde y el justo heredan la tierra. Los hijos crecerán en la verdad. Los llantos cesarán. Surgen los líderes de espíritu renovado y puro. Oíd, oíd y escuchad. Se ha iniciado la nueva era terrestre. El calendario cósmico marca la era 43. El terrestre, el 2023. Wow, impresionante. Bueno, mira, yo sin haber sabido todo esta síntesis que estás diciendo,
yo hace muy poco, creo que 2 meses y pico, pensando todo esto que está sucediendo, en una entrevista me preguntaron también y yo dije, va a surgir un gran remanente. Fíjate, fíjate por dónde toda la información está en el aire y de alguna forma llega por diferentes vías y yo contesté eso, dije, va a surgir un gran remanente. De momento, esto lo que estamos viviendo va a ser para, bueno, aclarar las aguas, por decirlo de esta forma. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso. La verdad es, quizás a algunas personas, Dayan no le va a gustar, pero la Muchas, realidad, muchas. sí, pero la realidad es esa, o sea, y justamente en un momento dijiste que las aguas tomarán lo que le corresponde. Bueno, Sí. claro, eso también está en la profecía de Parravicini, también lo explica claramente. Y también los mapas, cómo va, otro señor hizo unos mapas a nivel mundial de cómo quedaría el globo terráqueo después de el agua tomar lo que le corresponde, que es uno de los elementos que va a actuar. Tal cual. Y ahí, digamos, en relación a los remanentes, ellos le dicen a papá que esos remanentes van a quedar sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Y obviamente, pues hay que descartar que esté al lado de volcanes, que esté al lado del mar y que esté al lado de una falla geológica, indiscutiblemente. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Bueno, yo creo que la información que has dado ha sido, yo te estoy sumamente agradecida, Dayan, porque para mí es un honor tenerte aquí, aparte con el currículum de tu padre que justamente ha sido nombrado. ¿Podés volver a repetir el premio que le dieron en Alemania y en qué año fue exactamente? Bueno, eso fue en los años 70, que estuvo él en un congreso mundial en Wiesbaden, Alemania. Y allí estuvieron varios contactos donde pues cada uno expuso obviamente su experiencia. Allí mira que hay una experiencia de una mujer, si no estoy mal, rusa, si no estoy mal, que siempre me causó y a papá también mucha impresión, porque ella llegó contando un caso donde ella había sido contactada por unos seres también extraterrestres, pero tenían una forma de perro. Y ella quedó embarazada de ese ser y tuvo un bebé y papá dijo que ella mostró las fotos del niño y era completamente lleno de pelo. Y digamos que más o menos de eso me acuerdo, digamos, de los casos que se expusieron esa vez en ese congreso. Wow, interesante, muy interesante. Bueno, vos te fijaste que en la Guerra de las Galaxias, en el famoso Star Wars de la película que fue tan famoso en la década justamente de los 70, se aparecía al lado del comandante, bueno, uno de los pilotos, ay, no me puedo acordar, bueno, un ser muy alto, con mucho pelo alrededor, que parecía, Sí, tenía cara de perro, ¿te acordás? sí, sí. Ay, Creo que yo es soy malísima. Chewbacca. Chewbacca, ¿es que sí? Exacto. Sí, sí, sí. Mira, ¿por dónde? Yo creo que las cosas en ciencia ficción de las películas no son tan de ficción. Tienen una parte que viene de algo contundente o información privilegiada de alguna manera para que ellos puedan elaborar después estas películas, ¿no? Así Sí. es que, Ahí nos van contando en cada una. Mira, por ejemplo, en donde nos cuentan todo lo de la otra fuerza, también cómo funciona y qué hacen en Ve la batalla final, años 80. bueno, Dayan, yo creo que has dado muchísima información. Yo creo que la gente siempre tiene que discernir y digerir. ¿Bien? Así es que si tú tienes tiempo más adelante, después de esta entrevista, si la gente tiene preguntas, que las puede dejar en la caja de comentarios, podemos hacer solamente un programa para las respuestas de ellos. Serán seleccionadas, obviamente, porque si vienen muchas preguntas, obviamente no se puede hacer todo de una sola vez, pero si tú estás disponible y te parece,
podríamos hacer una segunda parte. Por supuesto, Celina, claro que sí, programamos, súper encantada. Igual para todas las personas que quedaron así súper antojadas, pueden pasar por mi canal en YouTube, en Facebook y en Telegram como Telurión. Y allí están todos los Televisión. mensajes que recibió papá, información de todo. Ahí nos cuentan cómo crearon absolutamente en el cosmos, los logos solares, el planeta 13, que es a donde se va a ir todo ser humano y toda energía negativa que no trascienda ahorita en este despertar a la cuarta dimensión. Se habla sobre la muerte, se habla sobre meditación, sobre alimentación, hay mucha información que allí pueden encontrar. Estupendo. Entonces en la caja de descripción, debajo de este video, va a quedar entonces los medios de contacto con Diane, que son los canales de Telurión, tanto en Instagram, Facebook y en YouTube, ¿correcto? En Telegram, Instagram no En tengo, Telegram, Telegram, perdón. Facebook y YouTube. Perdón, bueno, Ujú. igualmente va a quedar toda la información ahí. Bueno, Claro que muchísimas sí. gracias, Dayan. Una preguntita, Dayan. Eso de los logos, eso sí es algo muy importante, lo de los logos. Los he escuchado en otras personas también. Es muy interesante eso. Bueno, quizás eso quede para la segunda parte, ¿ok? Claro que sí, con muchísimo gusto. Felicidades y muchas bendiciones a todos ustedes. Muchísimas gracias y para ti y todos los que te rodean, igualmente para la audiencia, espero que sea muy importante toda esta información, la puedan discernir totalmente y bendiciones a toda la audiencia. Hasta prontito. Chau, chau. Chau, Dayan, gracias. Millones de gracias.